esta tercera lección vamos a ver la conectividad de los sensores, los tipos de redes, bien celulares, IP, clásicas, wireless sensor networks, low power with area networks, que bien operadas o bien libres, las personal area networks y las topologías de red asociadas a las smart cities. En particular en el sector de Smart Metering, que consiste en medir o controlar contadores de agua, electricidad, gas, existen unas particularidades en las necesidades de conexión y de sensorización que hacen especialmente aplicables ciertas tecnologías de comunicaciones y sin embargo otras pues no aplican tan bien. Por ejemplo, tecnologías basadas en GPRS o en 3G con conexión a tarjeta SIM que tienen un coste en batería y un consumo muy elevado, no son tan aplicables al caso, por ejemplo, de Smart Metering en agua o en gas, en las que no tenemos acceso a electricidad. Para solucionar esta dificultad, pues existen diferentes técnicas y tecnologías de comunicaciones, como pueden ser una tecnología de la compañía francesa Sigfox, que consiste en extraer muy poca información con un consumo escaso, o de la tecnología LoRa, que consiste con otra serie de técnicas, extraer también con un bajo consumo esa información y enviarla a la red a través de muy poca infraestructura. O tecnologías basadas en estándares y no en patentes en la parte de electrónica, como pueden ser las promovidas por la IECUBO, 802.15.4 u otras. Para ello vamos a hacer un enfoque desde un punto de vista arquitectural y haciendo un análisis comparativo de las distintas implementaciones dentro de los sensores conectados, se puede constatar el uso de tres tipos de arquitecturas muy bien diferenciadas. Estos tipos fundamentales los podríamos clasificar dentro de la arquitectura de tres niveles con objetos conectados sin protocolo IP, la arquitectura de dos niveles con objetos conectados con protocolo IP y la arquitectura de dos niveles con objetos conectados sin protocolo IP. Ahora iremos más en detalle, pero en resumen la primera es la que se corresponde a los despliegues con radios de baja potencia y posteriormente repetidores y o pasarelas para poder conectarse a una red IP. La segunda es la que incorpora una tecnología de conectividad TCP/IP directamente en el sensor conectado, estilo Wi-Fi o un módem 2G, 3G. Y la tercera es una arquitectura innovadora dentro del mundo del Internet de las Cosas que usa nuevos protocolos de red específicos para telemetría y conexión con la red. Y utiliza una conectividad que no es IP, si bien luego vamos a la nube y desde la propia nube podremos recuperar nuestros datos con tecnologías TCP/IP. Con lo cual, desde el punto de vista tecnológico, en los tres casos podemos ver un nivel inferior común. En este nivel se entiende la presencia de un dispositivo físico, un sensor conectado. Se puede hablar de algo sencillo, podemos estar hablando de una interactuación con sensores, con actuadores, acopladores e interruptores, lo que ya hemos hablado previamente, o incluso un dispositivo más complejo, con cierta inteligencia y con ciertas aplicaciones incluidas. En cualquier caso, el dispositivo a este nivel siempre será un sensor conectado. Es a partir de esta conexión física en la cual la interconexión que lo convierte en sensor conectado puede ser distinta. Y esta dependerá de la aplicación, de la red disponible, del coste del despliegue y de otros factores varios, aunque en determinadas ocasiones también puede depender de factores que van más allá de los tecnológicos y pueden ser factores políticos o conveniencia industrial o del fabricante del mismo dispositivo, del integrador de sistemas o de un operador de telecomunicaciones. Por ejemplo, el principal objetivo es querer hacer un despliegue eficaz o querer vender tarjetas SIM. ¿Tenemos que utilizar esa red Wi-Fi que hay en la ciudad a cualquier coste? ¿Hay una red de fibra óptica infrautilizada en la ciudad y tenemos que poner repetidores que utilicen esa fibra óptica?
Preguntas como esta serán decisivas a la hora de establecer la arquitectura de sensor conectado más adecuada en los distintos despliegues de Smart City. Y no va a ser siempre la más óptima, pero debemos conocer todas en detalle para conocer sus características, sus ventajas y sus desventajas. Yendo a las 3 arquitecturas que hemos hablado y explicándolas más en detalle, podemos empezar por la arquitectura de 2 niveles con objetos conectados con protocolo IP. Estos objetos conectados o sensores conectados en esta arquitectura se englobarán los dispositivos, como ya hemos dicho, en los que los objetos y sensores conectados se encuentran equipados de una conectividad IP. Por ejemplo, Wi-Fi, módem celular, ya puede ser 2G, 3G, 4G. En este caso no es necesario tener pasarelas y su uso se justifica por varias razones. Puede tratarse de falta de cobertura de ninguna otra red y sin tener red móvil. Puede ser que los objetos estén alimentados adecuadamente y podamos tirar de una red 2G, 3G o incluso Wi-Fi que tiene un alto consumo energético pero una alta capacidad de datos, o puede ser que tengamos unas baterías de muy alta capacidad y muy pocas transmisiones diarias, con lo cual también puede ser un caso viable. También se podrían englobar los dispositivos con capacidad de recarga y duración corta de batería, por ejemplo, dispositivos que vayan conectados a una farola, una luminaria, se recarguen durante la noche cuando funciona la farola y durante el día utilicen las baterías del dispositivo. Estos objetos equipados con conectividad IP son capaces de comunicarse directamente al siguiente nivel. En este caso, lo que presentaríamos como un tercer nivel. En otros casos, este sería un segundo, un cloud o plataforma cercana. Los protocolos requeridos en estos objetos son complejos, más complejos que en una red de 3 niveles, y se requerirá un hardware más potente, con más capacidad de proceso y memoria integrada. Podemos estar hablando de protocolos sobre IP, que serían TCP/UDP, tales como MQTT, CoAP o HTTP, con distinta representación de datos e incluso adaptando servicios web RESTful. En el caso de las arquitecturas de 2 niveles, con dispositivos sin pila de protocolos IP, estamos hablando de una nueva evolución de los protocolos existentes y nuevas soluciones técnicas que han llegado al mundo del Internet de las cosas. El mundo de los sensores conectados necesitaban simplificar los despliegues, ganar cobertura de red y no comprometer el consumo energético o el coste de los mismos. Estas tecnologías parten de planteamientos muchísimo más básicos que la pila de protocolos IP y se basan en protocolos propios capaces de ofrecer una interacción directa con la infraestructura de red o cuasi directa con el cloud y los sensores conectados. Así que en este caso consideramos que nos encontramos en una arquitectura de 2 niveles y tal como podemos encontrar, por ejemplo, en despliegues como los anteriormente citados de Wi-Fi o redes celulares. Nuevos protocolos y operadores del Internet de las cosas surgen ante este nicho, en el que no se ofrece solución directa y es muy aplicable a Smart Cities, con tecnologías como las actuales. Podemos estar hablando de operadores como Sigfox o tecnologías como LoRa o Wireless. Presentan objetos conectados de forma directa al troncal de red y por ende al cloud del operador. Capacidad de crear dispositivos de muy bajo coste. El objetivo es tener dispositivos en alto volumen por precios menores a los 10 y los 5 euros, incluso sensores conectados en ciudad con sensores muy básicos y una muy larga duración de batería, aunque también pueden ir alimentados. En algunos casos, no en todos, por ejemplo como en el de Sigfox, también nos dan la capacidad de ser ellos operadores de red, con lo cual evitamos el coste de operaciones y el coste de capital, de desplegar una red y de mantenerla, que muchas Smart Cities se lo han encontrado como problema a la hora de desplegar Smart City. En este caso nos podemos olvidar de estar utilizando esta infraestructura de red que tiene que estar mantenida, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y finalmente, y esta es la arquitectura más clásica, sería la arquitectura de 3 niveles con objetos conectados y sin protocolo IP. ¿Vale? Esta arquitectura ha sido la más usada durante años en las Smart City para los sensores conectados, sobre todo en casos en los que se requiere un número importante de dispositivos de bajo coste y baja capacidad, como por ejemplo contadores de agua, sensores ambientales, sensores de luminosidad, de contaminación, etc.
En este caso, el uso de tecnologías con pila de protocolo IP hasta ahora resultaba muy caro o demasiado goloso en consumo energético, con lo que se ha utilizado una red capilar distribuida en Smart City saliendo a una red IP por medio de una red de repetidores y o pasarelas. La primera capa de conectividad en este tipo de arquitecturas suele tener uno de estos planteamientos: conectividad punto a punto del dispositivo final a una pasarela IP, por ejemplo, conexiones estilo Bluetooth 802.15.4 o una red mallada con conectividad enrutada pero no IP, Zigbee, Z-Wave, Wireless HART, 6LoWPAN o similar. Sobre este nivel inicial de conectividad, los objetos deben tener capacidad de encaminar los datos a través de los elementos hacia una segunda capa que proporcione conectividad IP, en la pasarela o repetidores. Esta capa se implementa normalmente sobre una pasarela y nos ofrecerá conectividad inalámbrica o cableada basada en estándares como Wi-Fi, Ethernet, celular, WiMAX, PLC, fibra óptica, etc. Una vez proporcionada esta conectividad IP, se establecen conexiones vía UDP o TCP, con una conectividad, como ya hemos hablado en casos anteriores, que podrá comunicarse por protocolos estilo MQTT, CoAP o similar. Este tipo de aproximaciones están cada vez más en desuso porque obliga a la Smart City a desplegar la red con un coste CAPEX de capital y a mantenerla con un coste OPEX, con lo cual nuevas aproximaciones estilo LPWA como Sigfox o LoRa o simplemente la propia red celular que está evolucionando del 2G, 3G, 4G hacia un 5G o hacia protocolos como el NB-IoT van a permitir objetos más sencillos, directamente conectados y sin necesidad que la ciudad o el prestador de servicios de la Smart City tenga que ofrecernos un despliegue de red caro de mantener y difícil de desplegar.